Versión 1.4 del asistente para el procesado de vías lácteas. 1.4. ¿Por qué no ha habido 1.3? ¿Por qué algunos aviones no tienen fila 13? ¿Por qué las pizzas son redondas, vienen en cajas cuadradas y se comen en triángulos? ¿Por qué al reggaetón se le considera género musical? Todas las respuestas, ¿o no? Después de la intro. La primera novedad de esta versión es una novedad que de entrada no se ve, pero se siente. Y es que los que la van a sentir sobre todo van a ser los habitantes de otros mundos, con los que voy a intentar contactar en estos momentos. Advertencia, si no quieres que te sangren los oídos, mutea el audio durante unos segundos. If you have the Photoshop in English, you will have also the plugin in English. Si vous avez le Photoshop en français, vous aurez aussi le plugin en français. Easy, isn't it? C'est facile, n'est-ce pas? La segunda novedad tiene que ver con el hecho de simplificar aún más la ejecución de aplicaciones externas desde el plugin. Aplicaciones externas como lo puede ser nuestro queridísimo StarNet a la hora de reducir estrellas. Para ello, veréis que en la parte de acciones complementarias del menú ha aparecido un nuevo botón, que es este de aquí, que tiene por título Ejecutar aplicación, que cuando le hagamos un clic, lo que nos va a permitir es buscar en nuestro disco duro qué aplicación es la que queremos ejecutar. En particular, si sois usuarios de Windows y os habíais descargado ya o os queréis descargar de nuevo, el link está en la descripción, yo os recomiendo que os lo descarguéis de nuevo porque es una versión mejorada de ese script. Pues bien, como os decía, si os descargáis y ponéis en la carpeta en la que tenéis el StarNet este script, el que se llama starnet.vbs, es un script que ya lo hace automáticamente todo. Es decir, cuando lo ejecutemos, va a coger, primero nos va a solicitar permiso para ejecutar esta aplicación y si le decimos permitir, pues va a sacar una copia al disco de la imagen que estábamos ejecutando, que estábamos procesando, va a ejecutar el StarNet para hacer todo el proceso de reducción de estrellas y cuando acabe, voy a acabar por la vía rápida porque ya tengo generado el resultado y para no tener que esperar todo lo que llega a durar este proceso, pues va a coger el fichero resultante y lo va a integrar en nuestro espacio de trabajo. Y aquí lo tendremos, la capa sin estrellas. La capa anterior, que tenía las estrellas, y la nueva capa sin estrellas, que como sabéis, pues es mucho más atractiva a la hora de seguir sacándole partido a las nebulosas. Si no fuerais usuarios de Windows o sois usuarios de Windows pero no os fiáis del script o vuestro antivirus no se fía del script y no hay manera de ejecutarlo porque el antivirus os tiene poseída la máquina, pues lo podéis hacer de la manera tradicional pero nuevamente de forma más sencilla, que sería, por un lado, ejecutar el botón de extraer al disco, que lo que haríamos sería grabar el fichero before.tif en la carpeta en la que se encuentra el StarNet, después ejecutar el starnetgui.exe, que esta aplicación, como recordaréis, tenía su propio interfaz de usuario para poder seleccionar cuál es el fichero que queremos procesar y poder decidir cuál es el resultado que queremos generar, ejecutarla. Esto nuevamente va a poner en marcha todo lo que es el proceso de StarNet y una vez finalizado, darle a la opción traer del disco y coger el fichero resultante, el after.tif, y tendremos exactamente el mismo resultado, un poco más laborioso, pero nuevamente sin necesidad de salir del Photoshop y de salir del plugin. Lo ejecutamos todo desde aquí. Y si sois usuarios de Mac, tenéis que ejecutar de manera análoga aquel shell que viene con StarNet, que es el que se llama runstarnet.sh y que yo os recomiendo que cuando lo hayáis descargado en vuestro ordenador, lo modifiquéis para que utilice como imagen de origen before.tif
y como imagen de destino after.tif, porque así siempre será el mismo proceso y de manera análoga a como estamos haciendo en los vídeos, pues simplemente, como hemos visto antes, con que extraigáis al disco el trabajo que ya lleváis con el nombre de before.tif y después volváis a traer desde el disco la imagen resultante, after.tif, pues os va a funcionar el proceso de manera análoga a como hemos hecho en Windows. Ahora, obviamente, no lo puedo ejecutar porque esto no es un Mac, es un Windows, pero para que os hagáis una idea de cómo sería el mecanismo de trabajo. Y por último, la tercera novedad es este botón que también está en las acciones complementarias y que nos va a permitir, si ya tenemos creada la capa de estrellas, crear una nueva capa en la que algunas de ellas van a tener aquel efecto glow que las va a hacer más presentes en el resultado final. Para ello, hemos de clicar en el botón estrellas brillantes. Como decíamos, esto lo que va a hacer es una copia de la capa de estrellas. Y ahora vamos a ver cómo funciona cada uno de los filtros que se han aplicado para llegar a conseguir este efecto. De entrada, cuando ya esté creada la capa, veréis que el resultado probablemente sea muy sutil. Probablemente las estrellas más grandes, como puede ser Antares, es donde primero se va a notar, o las estrellas del triángulo de verano, lo que es Altair y compañía, Vega y Deneb. Pero yo lo primero que os diría es que vayáis al último de los filtros, de la pila de filtros que están aplicados en esta capa, que es el de niveles, para visitar cómo es el histograma resultante de haber aplicado todos los efectos, que es este de aquí. Como veis, es un histograma que ahora mismo pues está muy oscuro, está muy a la izquierda. Con lo cual, utilizando pues el típico mecanismo que ya me habéis visto utilizar en muchos otros filtros, en el momento que aproximemos lo que sería la salida del filtro a la parte final del histograma, como veis ya tienen más presencia, el aura de estas estrellas. Y de hecho, moviendo el deslizador intermedio, que es el que permite crear contraste, si lo que hacemos es incrementar el valor por defecto de 1 a un valor más grande, pues fijaros que a medida que lo vamos aumentando, el aura de cada una de las estrellas, como decíamos, las más grandes, pues cada vez va a tener más presencia. Incluso vamos a llevarlo al extremo. Si lo llevamos al extremo, fijaros que esto lo convertimos en un árbol de Navidad. También es cierto que, si os fijáis, al llevarlo al extremo, os daréis cuenta que aquí no solamente se está añadiendo este efecto glow a algunas estrellas, sino que también se está añadiendo a polvo estelar o a nebulosas, porque no ha habido un paso previo en el que hayamos filtrado la señal para quedarnos únicamente con estrellas. Para eso están el resto de los filtros que están aplicados a esta capa y que vamos a ir viendo a continuación. De momento vamos a dejar esto aquí en 1,5, que es más o menos, como veis, un resultado pues bastante interesante para que tenga presencia esta aura alrededor de las estrellas. Y lo que vamos a hacer es visitar la pila de filtros desde el primero, porque el primero de todos, el de niveles, es uno muy importante o muy interesante porque es el que nos va a permitir decidir con qué estrellas nos quedamos, con qué señales nos quedamos. Porque fijaros que ahora mismo nos estamos quedando pues con todo el espectro y sin embargo, si lo que hacemos es incrementar, cortar por debajo, vamos a eliminar ya a la entrada de la pila de filtros pues todas aquellas señales que no corresponden a estrellas, como puede ser polvo estelar, como pueden ser nebulosas, y que estaban haciendo pues que hubiera efecto glow en más lugares de la cuenta. Algo tal que así, en el punto en el que veáis que el histograma, que como veis es un histograma que cae muy rápidamente, porque nos quedamos únicamente con lo que son estrellas que tienen intensidades pues muy diferentes las unas de las otras, pero por lo menos esta parte inicial, que corresponde al resto de señales más minoritarias en cuanto a intensidad y más residuales, ya las estaríamos cortando y de ese modo nos estaríamos quedando únicamente con estrellas. De hecho, fijaros que si ahora volvemos a la última capa, la de niveles, en la que le dábamos intensidad al resultado, si ahora cogemos
y nos vamos hacia la parte inferior en la que antes enseguida teníamos pues un amasijo de glow, pues ahora ese glow, como veis, solamente se está aplicando a estrellas. Vamos a dejarlo como estaba. ¿Para qué sirven el resto de los filtros que hay en la pila? Pues el segundo de los filtros, el de mínimo, que como veis le he dado un valor por defecto de 5, lo que está haciendo con un mínimo de 5 es eliminar todas aquellas estrellas que sean menores de 5 píxeles. Por lo tanto, todas las estrellas más pequeñas, para que esto, pues como decíamos, no se convierta en un árbol de Navidad, sino que el efecto glow, que es como creo yo que queda más bonito, pues se aplique a las estrellas más grandes de nuestra escena y que por lo tanto son las que todo el mundo tiene más o menos bien identificadas y puede quedar más estético el darles más protagonismo con este efecto glow. Entonces, como veis, por defecto he elegido el valor 5 a la hora de cortar estrellas más pequeñas. Obviamente este es un valor que es válido para esta foto que está hecha con un gran angular de 16 milímetros. Probablemente si hacéis una foto con un objetivo de 35 milímetros, ya las estrellas de por sí van a ser mucho más grandes, y si queréis cortar las que son las más grandes de todas, pues probablemente tendréis que incrementar este valor. Pero bueno, para empezar a jugar ya está bien, sobre todo para las fotos hechas con gran angulares. Como veis aquí hacemos un mínimo de 5. En el siguiente filtro de máximo lo que hago es hacer crecer las estrellas para que sean aún más exageradamente grandes. Como veis, al hacer un mínimo de 5 pero luego un máximo de 10, lo que estoy haciendo es doblar el tamaño de esas estrellas, de las que han quedado después de eliminar todas las que eran menores de 5. Y por último, con el desenfoque gaussiano que hay inmediatamente después, lo que estamos haciendo es crear el aura. Estamos difuminando, estamos convirtiendo la estrella en un aura, en un difuminado, porque la estrella como tal ya la vamos a tener en la capa de estrellas. Y aquí lo que estamos creando es esa aura que, como veis, lo que hago es doblar el tamaño del filtro anterior. Es decir, hemos hecho un mínimo de 5, un máximo de 10 y después un desenfoque de 20. Es una combinación que yo, por mi experiencia, he visto que funciona bastante bien. Como os decía, si tenéis un gran angular, si tenéis un objetivo, una focal más larga, y veis que con 5 no es suficiente, sino que tenéis que reducir todas las estrellas que sean inferiores de 10, pues a lo mejor la combinación buena es 10, 20 y 40. Pero es algo para que vosotros vayáis experimentando y encontréis el punto en el que os encontráis a gusto y en el que creáis esa aura del tamaño e intensidad que os gusta, y únicamente con las estrellas que os interesan. De hecho, fijaros que si en este escenario por un momento oculto la capa de estrellas, veréis que quedan solamente las auras. ¿Veis lo que hemos conseguido con el desenfoque gaussiano? Esto es lo que hemos aportado a la escena con esta nueva opción. Y como mucho, lo que podríamos hacer una vez ya generado el resultado, pues obviamente como cualquier otro objeto inteligente tenemos todo el control posible y todas las opciones que nos brinda Photoshop para terminar de customizar el resultado a nuestras preferencias. Por ejemplo, yo en particular en esta escena veo que estas auras han quedado un poco subidas de color, por lo tanto con control U, o lo que es lo mismo en el menú de imagen, ajustes, tono y saturación, pues podríamos reducir la saturación, por ejemplo, al menos 50, pues para que no se vea tan chillona esa aura, sino que pues tenga un recuerde al color de la estrella, al color original de la estrella, pero sin ser tan intensa. Y luego, por otro lado, otra cosa que también podéis hacer y que es muy interesante es que fijaros, aquí tenemos todas las estrellas en las que se ha ejecutado el filtro tras la selección que hemos hecho, pero veréis que muchas veces tenéis estas auras en las esquinas de nuestra foto. Y está en las esquinas no porque eso sea una estrella grande, sino porque como nuestro objetivo normalmente no es un objetivo pata negra, y aunque lo sea, pues muchas veces tienen coma en las esquinas, pues estas estrellas que tenemos en las esquinas realmente han sido exageradamente estiradas por nuestro objetivo. Realmente no son una estrella grande y quizás pues no nos interesa
o puede que dependiendo de la calidad de nuestro objetivo y de la cantidad de coma que tengamos en las esquinas, pues acabe quedando muchas de estas estrellas en las esquinas. Entonces, una cosa que podemos hacer muy fácilmente también es coger en esta capa de estrellas brillantes, añadir una máscara de capa con el botón de máscaras de capa, y en la máscara de capa pintar con un pincel sólido, dureza 100% y opacidad 100% y flujo 100%, pues para coger y hacer un clic en todas esas estrellas que hay por las esquinas y que no nos interesan que formen parte del resultado. Y hasta aquí las novedades de la versión 1.4. Al final, por falta de tiempo, nos hemos quedado sin saber por qué no ha habido versión 1.3, pero no os preocupéis que lo publicaré en mis memorias, si me acuerdo. ¡Chao!